No cabe duda que la aparición del presidente Xi Jinping en la cumbre de la CELAC el día de ayer, donde participaron muchísimos presidentes de varios países de Latinoamérica, sorprendió a propios y extraños. Y es que no se esperaba que China participara en esta reunión histórica que tuvo lugar en Palacio Nacional. Y es que en la cumbre tuvieron cabida presidentes que han sufrido de abusos por parte del gobierno de los Estados Unidos, como podríamos decir el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o el más polémico de todos, Maduro, presidente de Venezuela. Dejando de lado si estás o no de acuerdo con esos gobiernos de Cuba, Venezuela o Bolivia, ya sea por tu postura política, por tu ideología, lo cierto es que lo que se suscitó de que en la cumbre de la CELAC, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apareciera China. Y es que en el nuevo TLC, el USMCA, o sea el TLC 2.0, firmado en el año del 2018, se le prohibió a México, Estados Unidos y Canadá realizar cualquier acuerdo comercial con países que no tengan una economía de libre mercado, que otorguen subsidios o pongan en riesgo la planta productiva de América del Norte, como pueden ser los casos de China o incluso Venezuela. Este acuerdo seguramente tiene algún hueco legal, porque hemos estado viendo al gobierno de México tratando de acercarse lo más posible al país asiático. Y es que México es un país estratégico para China por su vecindad con Estados Unidos, entre otros temas. Y el secretario Marcelo Ebrard confirmó en enero que el país desea intensificar su asociación estratégica con China. Y es que la aparición del presidente de China, Xi Jinping, en la CELAC ha causado un impacto internacional. Hasta en la prensa europea está siendo reportado. Y por supuesto también está siendo reportado por la prensa china, como es el caso del Global Times y Xinhua en español. Lo raro aquí es que por supuesto el New York Times, el Washington Post y la prensa estadounidense no han reportado nada sobre este tema tan importante. 尊敬的洛佩斯总统，各位同事、朋友们，值此拉美和加勒比国家共同体峰会成功召开之际，我谨向你们表示热烈的祝贺。借此机会，我也就墨西哥独立战争胜利200周年向洛佩斯总统和墨西哥人民表示衷心的祝贺。10年前，在拉美和加勒比国家追求独立自主、联合自强努力下，拉共体应运而生。这是地区一体化进程中的里程碑事件。10年间，拉共体为维护地区和平稳定、促进共同发展发挥了重要作用。近2年来，轮值主席国墨西哥积极履职，带领拉共体凝聚共识，促进合作，推动拉共体发展迈上新台阶。中方对此十分赞赏。中方高度重视发展同拉共体关系，支持拉共体协调地区国家开展合作，应对挑战。为此，2014年7月，我和地区国家领导人共同宣布建立中国拉共体论坛，开辟了中拉整体合作的新途径。
7年来，中拉论坛蓬勃发展，已成为汇聚中拉各界友好力量的主要平台，为深化中拉关系做出了重要贡献。历经国际风云变幻，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中拉友好历久弥新，深入人心。去年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中拉守望相助，开展全方位抗疫合作。当前，疫情仍在反复，中方将继续向拉美和加勒比国家提供力所能及的帮助，助力地区国家早日战胜疫情，恢复经济社会发展。中国愿同拉美和加勒比国家一道，共克时艰，共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体。谢谢大家。Este mensaje de Xi Jinping ha puesto nervioso al gobierno de los Estados Unidos, que incluso la prensa china el día de hoy sacó este tweet diciendo que la clave para construir relaciones económicas más armoniosas es reconocer que el desarrollo de China no amenazará el bienestar de Occidente y es hora de que Estados Unidos se concentre primero en la política económica en casa, dijo un grupo de expertos en asuntos internacionales no partidista. Y es que, aunque muchos no lo crean, el presidente Donald Trump, como ya sabemos, tuvo una política muy dura económica en contra de China, lanzando esta famosa guerra comercial. Pero lo que no muchos saben es que Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, a pesar de las súplicas de la comunidad empresarial estadounidense para aliviar estas tensiones entre China y Estados Unidos, pues Joe Biden, el presidente, hasta ahora ha amplificado las políticas de su predecesor, o sea, Donald Trump, fortaleciendo las alianzas anti-China e implementando sanciones adicionales. Y es que para nadie es un secreto que este conflicto entre Estados Unidos y China no ha tenido grandes beneficios para ningún país. Al contrario, los ha debilitado económicamente. Y es que apenas hace 9 días se llevó a cabo el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que Estados Unidos es súper importante para México, así como que México es muchísimo más importante para Estados Unidos. La mano de obra mexicana en Estados Unidos es súper importante. Y México es uno de los principales exportadores de recursos humanos hacia ese país, ya sea de manera legal o ilegal. Y es que a pesar de que Estados Unidos ha volteado a ver a México otra vez con este diálogo de alto nivel, se está buscando que China esté confiando más en México e invierta. Así lo dijo Jesús Seade, el embajador de México en China. Y es que para esto también que sorprende a todos los mexicanos, es que este corredor del Istmo de Tehuantepec, el cual es uno de los megaproyectos de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador para trasladar mercancía que llega desde Asia, para que lleguen al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y vía tren se trasladen hasta Coatzacoalcos, Veracruz, para de ahí poder llevarlo a la costa este de Estados Unidos sin tener que ir hasta el canal de Panamá, lo cual detonará la economía en toda esa zona. Y por eso China está tan interesado en México. De hecho, AMLO quiere revitalizar este corredor ferroviario que ya está siendo revitalizado, por cierto, porque esta nota es del 2018. Pero es importante recalcar esto.
va a funcionar como un mini canal de Panamá y podría costar $7,000 millones tan solo en el primer año. Y esto tiene súper nervioso al gobierno de los Estados Unidos. Esta nota ya más reciente señala que Joe Biden está pretendiendo desplazar a China en financiamiento de megaproyectos mexicanos. El gobierno de Joe Biden ve los megaproyectos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como una oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses y competir con China en el financiamiento de las obras. Dijo a BN Américas el director del Centro de Estudios LACEN, José Ignacio Martínez Cortés. Con la inversión de empresas de Estados Unidos, el Istmo de Tehuantepec quedará inmerso en la seguridad comercial de las cadenas de suministro de Biden. Para hacerlo, el gobierno estadounidense deberá desplazar la inversión china en el sur de México, plantea el grupo de expertos. Según Martínez, hay planes para conectar la red ferroviaria mexicana en expansión con la estación Medias Aguas del corredor transísmico en el estado de Veracruz. Al mismo tiempo, establecerá un enlace con el Tren Maya, que unirá 5 estados sureños en la región del sureste. Y es que Martínez señala que las empresas estadounidenses hasta ahora no se han tomado en serio los megaproyectos de AMLO en el sur, lo que se manifiesta en su falta de participación. Y a todo este cambio de rumbo histórico para México le sumamos que en la cumbre de la CELAC estuvo Miguel Díaz-Canel, pero lo importante es que denunció al gobierno de los Estados Unidos en frente de todos los mandatarios latinoamericanos e incluso en frente del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Consultaría brevemente, señoras, señores presidentes, primeros ministros, ministras, ministros y embajadores, si es de aprobarse la propuesta que nos hace la CEPAL en el sentido de que adoptemos estas líneas de acción. Si les parece que debamos adoptarlas, por favor manifestarlo levantando la mano. Uruguay. Bueno, todos estaríamos de acuerdo. Gracias, Alicia. Bueno, es un mandato. Vamos a proceder a escuchar y agradecemos mucho la presencia de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo e hizo todo el viaje, llegó hoy a las 3 de la mañana, hora de México, para escucharles a todas y a todos ustedes, acompañarnos y simbolizar con su presencia o manifestar el deseo de Europa de reanudar sus trabajos, su diálogo, su cercanía con la CELAC. Entonces, muchas gracias, Charles, por estar aquí. Te cedo el uso de la palabra. Importantísimo que la Unión Europea se esté acercando a América Latina también, así como China. Y más cuando vemos denuncias en contra de Estados Unidos, como la que hizo el presidente de Cuba. Aprovecho también la ocasión para reconocer su respaldo al levantamiento del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, recrudecido de manera deliberada y oportunista en condiciones de pandemia, a pesar de ser condenado durante décadas por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Esta política criminal e inmoral es una violación masiva, evidente y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, que nos impone el mismo gobierno estadounidense que amenaza, agrede y aplica medidas coercitivas unilaterales contra otros países de nuestra región. Su intervencionismo y las desembosadas pretensiones imperiales de relanzar la doctrina Monroe para impedir el desarrollo soberano de nuestras naciones es otra violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.
Ante los crecientes intentos de dividirnos, urge promover la solidaridad y la cooperación para consolidar nuestra fortaleza, la unidad en la diversidad, concepto y propósito por el que nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz trabajó incansablemente en los cercanos aún, pero ya históricos días en que se fundaba CELAC en esta entrañable tierra. Soportando el peso del acoso económico y las enormes limitaciones que nos imponen, Cuba ha logrado avanzar demostrando la solidez de su sistema de salud pública y la capacidad de continuar cooperando con otros países. Nos enorgullece haber conseguido producir 3 vacunas y 2 candidatos vacunales en los últimos meses como resultado de la abnegación de nuestros científicos y del robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica creado e impulsado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Consideren estos éxitos, como los consideramos nosotros, una conquista latinoamericana y caribeña. Hoy queremos reiterar aquí la voluntad de trabajar en el marco de la CELAC en acuerdos de suministro y producción de vacunas para países interesados como modesta contribución en el objetivo de alcanzar la pronta inmunización universal en la región. Esa es la denuncia que hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y lo que dijo el presidente del Consejo de la Unión Europea es sumamente importante. Merci beaucoup, très cher Muchísimas président gracias. Obrador. Excellences, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir très particulier. Muchas gracias, señor presidente. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera efectivamente continuar con las felicitaciones de los 200 años de independencia y también por su implicación personal, por su compromiso personal con su equipo diplomático y la Cancillería para poder avanzar proyectos concretos en el marco de la CELAC. Vemos que hay mucho pragmatismo y mucha voluntad, como usted lo acaba de decir. Acabamos de aprobar un mandato como el de las vacunas, el de este plan, y justamente podemos tener más discusiones sobre cómo la Unión Europea puede tener estos lazos con ustedes. Bravo por estos primeros resultados en la cumbre número 6 de la CELAC. Para mí es un privilegio, un honor, y estoy muy emocionado de estar aquí hoy con ustedes y poder hablar en nombre de la Unión Europea. Cada uno de ustedes lo dijo a su modo, con sus palabras, cómo ha resentido y vivido estos eventos. Nuestra generación se está enfrentando a una historia en la humanidad que va a dejar precedentes. Por un lado, tenemos el cambio climático, que es un desafío existencial. Muchos de ustedes lo mencionaron el impacto que tuvo y que tiene el cambio climático en sus países, en su población y todo el mundo. Ningún continente se puede escapar de los impactos trágicos del cambio climático. También se mencionó en esta región del mundo que existen soluciones. Sabemos que los bosques y los océanos son los pulmones del planeta y están conectados con la biodiversidad a este sistema. Estas son palancas que debemos activar. Otros desafíos a los cuales nos estamos enfrentando es la revolución digital, la transformación digital que está modificando cómo llevamos a cabo el comercio, nuestros intercambios sociales, intrapersonales y que abre muchos temas que tienen que ver con el desarrollo económico. Todos y todas ustedes también mencionaron la pandemia que está impactando a todo el mundo y que está mostrando la fragilidad de la humanidad y la necesidad de reaccionar en conjunto. Estos 3 elementos, cambio climático, revolución digital y la pandemia, muestra, desde nuestro punto de vista europeo, un desafío que ustedes están hablando ahorita y que solo se puede enfrentar con la cooperación. La cooperación internacional es indispensable, es necesaria y nunca puede ser un punto débil.
al contrario, la cooperación muestra la soberanía y cómo entre todos pueden encontrar soluciones conjuntas y así poder construir sociedades más justas, más fuertes, más robustas para darle un mejor futuro a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchos y muchas de ustedes también hablaron algo que me tocó mucho. Yo efectivamente viajé 12 horas para viajar aquí a México y como europeo, la Unión Europea es un proyecto político históricamente. Después de 2 guerras mundiales trágicas, devastadoras, que mostraron lo peor de la humanidad, los líderes políticos visionarios y valientes que pertenecían a diferentes países y a diferentes generaciones que se enfrentaron en la guerra, dejaron eso de lado y construyeron un proyecto de paz y de estabilidad y de prosperidad. Fue hace 70 años, no fue un proceso fácil. Hubo muchas tensiones, muchas discusiones difíciles, pero año tras año hubo progreso, un progreso con respeto, con la diversidad que tiene Europa. Imagínense, 23 idiomas oficiales dentro de la Unión Europea para 27 países. Hace un año, en el mes de julio, cuando nos volvimos a reunir los 27 Estados miembros durante 4 días y 4 noches en Bruselas para negociar el presupuesto de recuperación económica para la Unión Europea. 4 días y 4 noches en un debate incansable y a pesar de las diferencias logramos mostrar cooperación y llegamos a un presupuesto para abarcar el cambio climático, la revolución digital y la pandemia, así como la recuperación económica. Con esto quisiera destacar la posición que tenemos, una posición muy fuerte que muchos de ustedes entienden que tenemos una brújula que es el Estado de Derecho, los derechos humanos, la protección del derecho a las mujeres, a las niñas y a las minorías, a la libertad de expresión, libertad de prensa, las instituciones democráticas, las elecciones democráticas, las elecciones representativas, así como libres e iguales. Estas son nuestras brújulas y nuestros marcos. No quiere decir que sea fácil navegar por ellos. En la Unión Europea tenemos estos debates siempre abiertos para seguir progresando en estos temas que tienen que ver con el Estado de Derecho y la gobernanza. Si me lo permiten ahora, quisiera mencionar unos puntos más específicos como el clima y la biodiversidad. Estamos enfrentándonos a una transformación del modelo económico y social. De cualquier país de donde vengamos, país en vías de desarrollo, países desarrollados, tenemos responsabilidades. Es cierto, como se dijo, los países ahorita más desarrollados en la industria tienen la ventaja de explotar los recursos naturales y tienen emisiones y por eso ellos tienen la responsabilidad de reducirlas. En el 2009, durante la COP, se dedujo que 100.000 millones de euros deben movilizarse para apoyar a los países más vulnerables al cambio climático y debemos de estar a la altura de esto. El año pasado, la Unión Europea de estos 100.000 millones consagró 26.000 millones a esto y próximamente anunciaremos también un incremento en el presupuesto financiero para seguir apoyando a los demás países que enfrentan el cambio climático de manera más vulnerable. El financiamiento es un tema muy importante y debemos estar a la altura también. El cambio de paradigma también trae consigo temas de biodiversidad. Efectivamente, en sus países vemos tesoros de biodiversidad que hay que proteger, apoyar y desarrollar las capacidades de innovación y de economía que puedan respetar los recursos naturales. Esto es un tema muy importante y cuenten con nosotros, con modestia, con humildad y con sinceridad para poder apoyarlos en sus iniciativas que salen de la voluntad de proteger nuestro medio ambiente, pero también de aumentar la prosperidad. Otro punto que muchos de ustedes mencionaron es el tema de la pandemia COVID-19 y gracias a la presentación
la CEPAL de aumentar la capacidad de la industria farmacéutica, medicamentos y vacunas. Quisiera compartir información al respecto de esto con ustedes. Cuando llegó la pandemia de COVID-19 el año pasado, muchos países europeos quisieron movilizar sus recursos hacia la investigación, hacia la ciencia, la razón. Este es un tema muy importante también. Y en menos de un año, el mundo logró desarrollar vacunas eficaces contra el virus de COVID-19, cuando normalmente se necesitan 10 años para desarrollar las vacunas. La Unión Europea tomó la decisión inmediatamente cuando se desarrollaron las primeras vacunas de exportar la mitad de estas vacunas que se produjeron dentro de la Unión Europea. No todos los países en el mundo tomaron esa decisión, pero los 27 países de la Unión Europea la tomaron y causó tensiones. Muchos ciudadanos europeos no entendían por qué exportábamos la mitad de las vacunas que se producían en Europa a otros países. A mí me enorgullece esta decisión, porque nadie va a estar en seguridad si todos no tenemos la seguridad de la vacuna. Por otro lado, COVAX es una muy buena iniciativa para seguir apoyando a los países. Se movilizaron 3.000 millones de euros y muchos de ustedes mencionaron, al igual que como se mencionó en Bruselas, que para que la plataforma de COVAX se vuelva una dosis administrada en todo el mundo, se debe de llevar a cabo un trabajo en conjunto que pueda acelerar y desarrollar las capacidades de producción en todo el mundo para que COVAX tenga la posibilidad de distribuir las dosis y vacunar a la población. Para darles una cifra de la Unión Europea, esto representa 230 millones de dosis en 139 países a través de la iniciativa COVAX. Con la exportación de dosis a esta región, son 40 millones de dosis que se exportaron de la Unión Europea. Aquí unos elementos que quería compartir con ustedes. Para concluir, lo que cada uno esperamos es tener sociedades inclusivas, sociedades que dejen de lado las injusticias y las desigualdades, sociedades que se enfocan en la dignidad de cada ser humano, sin importar su origen, su convicción política, su género. Todo esto tiene que estar en el centro de las decisiones que tomamos. Tenemos que ver por mejorar la calidad de vida, la salud. Y junto con CELAC, América Latina y los países del Caribe, la Unión Europea representa un tercio, una tercera parte de las Naciones Unidas. Aquí estamos representando una gran parte y hay lazos muy estrechos entre la Unión Europea y los pequeños países de la CELAC, entre otros. Es por eso que esta cumbre es la ocasión concreta y oportuna para pensar en cómo podemos reforzar la capacidad de trabajar en conjunto. No solo para tener alianzas económicas, que es importante, ni para tener alianzas políticas, que también son importantes, pero hay que ir más allá de esos. Hay que ir hacia los lazos intrapersonales de sus pueblos, de sus sociedades y de las sociedades europeas. Y quisiera contarles mi experiencia personal. Hace 30 años yo era un joven estudiante que estudiaba en una pequeña escuela en la provincia de Bruselas, a 12 horas de viaje de México en avión, y estábamos estudiando a un poeta llamado Pablo Neruda, y me abrió un horizonte cultural, me hizo ver la belleza y dentro de su poesía. Y quisiera citar lo que él dijo: todos los caminos llevan al mismo objetivo, transmitir a los demás lo que somos. Y es en esa transmisión mutua, es una idea que nos debe inspirar para construir todos juntos las sociedades hacia el progreso, hacia la libertad y hacia la dignidad personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Incluso súper importantísimo que también estuvo
el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Chequen lo que dijo. Saludar a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y agradecer la invitación de México a participar en la inauguración de esta importante reunión. América Latina y el Caribe representa el 8,4% de la población mundial, pero acumula el 21% de los contagios de COVID-19 y el 32,5% de las muertes por esta enfermedad. Muchos países de la región padecen de desigualdades a nivel global en el acceso y la distribución de vacunas. Esto tiene importantes implicaciones respecto a la capacidad efectiva de salvar vidas. También sobre las finanzas públicas de los países en desarrollo, afectando a su capacidad de enfrentar otros desafíos globales. Y una de las cosas más importantes es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la clausura de la reunión. México es casa de todos. Vamos a checar. Clausuro reiterando lo ya sabido por ustedes. México, lindo y querido. México es la casa de todas y de todos ustedes. Buen camino y pronto regreso. Hermanas, hermanos de América Latina, del Caribe, hermanas, hermanos de nuestra América. Muchas gracias. Y bueno, mexicanos y mexicanas reales, díganme ustedes qué piensan sobre todo este tema después de esta reunión histórica. Por supuesto que el rumbo de la historia de México va a cambiar. Por supuesto, México se está posicionando internacionalmente como uno de los países más atractivos, no nada más para la inversión, sino uno de los países con un liderazgo. Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, con un gran liderazgo, por lo menos en nuestra región, y por supuesto un país muy codiciado por las grandes potencias como lo es China, que tiene grandes intereses económicos en nuestro país y también en toda la región de Latinoamérica, así como vimos también al presidente del Consejo de las Naciones Unidas que también quieren acercarse ya más al país porque están viendo el gobierno que está combatiendo la corrupción, están viendo que hay un gobierno que está dando prioridad al desarrollo económico a su pueblo y está haciendo todo lo posible por crear las condiciones para que pueda haber inversión en el país y no se espanten. Y también pues con esto de que está invirtiendo en infraestructura como nunca el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus programas económicos que han sido todo un éxito, incluso han sido copiados por presidentes de otros países, ya sea Emmanuel Macron con el Jóvenes Construyendo el Futuro allá en Francia, que copiaron este programa, y también en Canadá con Justin Trudeau, que copió el programa de apoyo a adultos mayores. Hace poco salió esa nota. Mexicanos y mexicanas reales, mi nombre es Isaí Ramírez. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.